Ok, hola chicos, ¿cómo están? Ok, ahora sí, ¿me escuchan bien y no escuchan eco? Ok, perfecto. Ahora sí. Perfecto, gracias. Chicos, hoy les tenemos esta charlita que se llama Continuous Integration with Jenkins. Nos la va a presentar nuestro compañero Diego Cordero. Espero que le saquen mucho provecho y de igual manera la estamos grabando para que la puedan ver nuevamente en dado caso de que no la puedan continuar. Porfa, pónganse en el nombre completo en el GoToMeeting para solamente llevar tracking de la asistencia y espero que la disfruten mucho. Diego, es todo tuyo. Muchas gracias, Sacha. Buenas tardes. Bueno, quiero presentarles un poco sobre la forma de configurar Jenkins. Cuando hablamos del desarrollo de un proyecto, llevar las ideas desde el Product Owner hasta instalarlo ya para el cliente final, es todo un proceso. Es importante mantener un proceso, mantener este proceso lo más automatizado que sea posible para poderlo ir evolucionándolo, para poderlo ir revisando, adaptándolo y mejorándolo. Para esto podemos utilizar diferentes herramientas. Jenkins es una de esas herramientas y Jenkins nos permite automatizar muchas de las tareas que nosotros realizamos a la hora de hacer la instalación de un proyecto ya en los diferentes ambientes, ya sea de desarrollo, de pruebas o incluso de producción. Entonces, ¿qué es Jenkins? Bueno, Jenkins es una herramienta que es open source, es un servidor de automatización que nos permite automatizar cualquier tipo de tarea. Si esta tarea usted la pueden correr a través de scripts en una consola, entonces la podemos automatizar a través de Jenkins. Entre sus ventajas, bueno, es open source, es extendible, existe una gran variedad de plugins que nos permiten extender la funcionalidad de Jenkins. Existen plugins, por ejemplo, para hacer integración con LDAP. Si vos quieres utilizar los usuarios que ya tu organización tiene definidos en su servidor de LDAP, es fácil de configurar en Jenkins a través de un plugin de LDAP. Podemos utilizar diferentes plugins, por ejemplo, para integrar con GitHub, que es uno de los que vienen por default. Tenemos plugins para integrar con Jira y hay un sinfín de plugins que pueden encontrar, algunos de ellos para hacer procesamientos o para realizar tareas específicas. Eso depende mucho de cada proyecto y bueno, se puede dar una revisadita en la lista de plugins para ver si hay alguno que se adapte a las necesidades de su proyecto. Es un automation server. La idea de este servidor es que puedes crear diferentes jobs, definir los pasos que ese job debe realizar y puedes definir incluso cómo esos jobs se van a triggerear, si va a ser manualmente, si va a ser cada vez que subes algo a GitHub, por ejemplo. Puede utilizarse de diferentes formas. Puede utilizarse tan solo como para realizar el build de un proyecto, si fuera un ejecutable, por ejemplo. Si tuviéramos una aplicación de frontend, podríamos utilizarlo para que corra los comandos de Webpack para unificar la aplicación y demás antes de subirlo a un servidor, por ejemplo. Ok, ¿cuál sería el proceso de instalación de Jenkins? Es bastante sencillo. De hecho, el primer requisito es que se tenga el Java Runtime o el Java Development Kit. Jenkins fue creado con Java, entonces ocupamos este componente. Una vez que lo tenemos, descargamos el Jenkins, lo instalamos. Una vez que está instalado, entonces, uno de los primeros pasos cuando se instala Jenkins es que él te va a generar una llave. Una vez que se instala, genera una llave que va a quedar guardado en el servidor. Uno debe copiar esta llave para inicializar con la configuración de Jenkins una vez que está instalado. Una vez que se inicia con la configuración, continuamos configurando los usuarios e instalando los plugins. Jenkins por default no tiene instalado ningún plugin. Hay un set de plugins que puedes instalar por default, que son los principales, más que todos los que están relacionados con los pipelines o los jobs, que son los que van a ser utilizados a la hora de ejecutar esos jobs.
Y lo último sería configurar los pipelines o los jobs. En esta pequeña presentación, lo que vamos a hacer es concentrarnos en la parte de configuración de los jobs de Jenkins. Jenkins, al igual que cualquier otra herramienta, puede ser automatizada. La forma de la instalación de Jenkins puede ser automatizado. De hecho, Jenkins cuenta con un API para este propósito. Si estás utilizando una herramienta como Vagrant o estás utilizando Chef o Puppet, por ejemplo, puedes sacar provecho del API para crear los usuarios, para crear los jobs y para realizar cualquier configuración que requieras, incluso instalar los diferentes plugins que se requieran para su organización. Bueno, ¿qué es un pipeline? Es un conjunto de plugins. Estos plugins son los que realmente van a estar ejecutando las tareas. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar usando un plugin que es para utilizar Docker. Este plugin lo que va a hacer es que va a levantar un contenedor de Docker, va a hacer la instalación de una aplicación y correr los tests y por último correr propiamente la aplicación para simular lo que sería el deployment. Después, bueno, un pipeline, bueno, es un suite de plugins que soportan e implementan la integración de Continuous Delivery Pipelines into Jenkins. A Continuous Delivery Pipeline es una forma de expresar mediante pasos un proceso que queremos realizar o una tarea. ¿Esto qué nos garantiza? Digamos, al automatizar los diferentes pasos que requerimos para nuestra organización, nos estamos garantizando que el proceso de building o el proceso de deployment es confiable y es repetible. Si, por ejemplo, si vos estás creando un job, una tarea, y esta tarea falla, bueno, vos puedes revisar el script, ver dónde falló, cambiarlo, modificarlo y volverlo a subir y volverlo a correr. Igualmente, a medida que el proyecto va evolucionando, estos scripts se pueden devolver, revisarse, agregar nuevos pasos, retirar pasos e irse cambiando y adaptando a las necesidades del proyecto a medida que este va creciendo. Después, Jenkins nos permite ver el progreso de estas tareas que han sido automatizadas de una manera muy visual. Nos permite ver cuál es el proceso, cómo va el progreso de ese proceso y las diferentes etapas que tenemos en el proceso. También cuenta con varias herramientas que nos permiten modelar diferentes tipos de procesos o diferentes tipos de trabajos. Algunos pueden ser simples, otros pueden ser complejos. Eso depende de las necesidades de cada organización. Bueno, algunos de los términos que podríamos encontrar en un pipeline o job sería, bueno, tenemos el stage, ¿verdad? El stage sería como la etapa en la que se encuentra. Un proceso, un trabajo o un pipeline puede estar formado de varias etapas. Por ejemplo, podríamos tener la etapa de build, que es donde vamos a compilar los archivos, vamos a minificar los archivos de JavaScript, correr los diferentes scripts de Webpack, por ejemplo. Podemos correr el Composer en una aplicación de PHP o generar los ejecutables en caso de que fuera un servidor de Windows o cualquier otra aplicación, ¿verdad? Después otro paso podría ser la parte de probar, ¿verdad? Si tenés unit test, si tenés cualquier tipo de pruebas, bueno, podríamos crear una etapa que sería de pruebas. Y después podemos tener una etapa, por ejemplo, de deployment, ¿verdad? Que sería de tomar el resultado de ese build y pasarlo a otro servidor, ¿verdad? Para que ya quede disponible, ya sea para los usuarios finales o para la gente que nos va a ayudar con la parte de QA, por ejemplo. Eso serían los stage. Un stage está conformado de varios pasos. Estos pasos están formados por diferentes comandos de consola
que en un momento vamos a ver cuál es la sintaxis. Estos comandos nos van a permitir ir ejecutando poco a poco cada una de las tareas que se requieren para finalizar un step. Y tenemos los nodos. Jenkins, en este momento vamos a utilizar un solo nodo, ¿verdad? Que es solo un servidor de Jenkins. Sin embargo, Jenkins fue diseñado para trabajar también en conjunto, en caso de que se requiera, para aplicaciones un poco más complejas. Ok. Actualmente, una de las recomendaciones que se hacen, ¿verdad? Hay muchas formas de configurar las tareas de Jenkins, los jobs. Podemos simplemente entrar a la aplicación, ¿verdad? Utilizar la interfaz que contiene y simplemente copiar los comandos a esa interfaz y guardarlos. Eso sería una forma de configurar las tareas de Jenkins. Sin embargo, una de las prácticas recomendadas es crear un archivo llamado Jenkins File que va a estar en el root del branch y subirlo por ejemplo, a un repositorio como, por ejemplo, GitHub. Este archivo Jenkins File se ve algo similar a lo que podemos observar al lado izquierdo de la pantalla. En este archivo vamos a definir diferentes directivas que van a conformar la tarea de Jenkins. Beneficios de utilizar esta práctica. Bueno, uno de los beneficios es que este método permite utilizar code reviews, poder ir modificando el código, poderlo revisar con otros compañeros. Si alguna persona ve que debido a los cambios que están haciendo se necesitan nuevos pasos o nuevos trabajos en Jenkins, se pueden ir agregando poco a poco y va a ser revisado junto con el resto del progreso del proyecto o de la aplicación. Otra ventaja que tiene es que nos va a permitir dar seguimiento a los cambios que se le han venido haciendo, ¿verdad? Y por último, se convierte en la última fuente de verdad, por decirlo así. Este archivo nos va a decir qué es lo que va a hacer Jenkins exactamente. Con otros tipos de configuraciones es bastante sencillo tener diferentes scripts en diferentes lugares y que se empiecen a dar problemas, sobre todo si estás utilizando varios nodos de Jenkins. En este caso, Jenkins lo que va a hacer es que va a ir al repositorio, va a leer el Jenkins file y basado en eso va a correr las tareas que nosotros le configuramos en ese archivo. Bueno, Jenkins nos permite correr múltiples pasos. Estos pasos podrían ser en paralelo o podrían ser secuenciales. Eso depende de cómo lo queramos configurar. Para correr los pasos, dependiendo del sistema operativo en el que estemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Linux o Mac OS o cualquier otro sistema operativo que venga que esté basado en Linux, podemos utilizar el comando sh, que nos permite correr comandos de consola, que al final serían los que va a estar ejecutando Jenkins en el servidor. En el caso de Windows, tenemos el comando bat, que lo que va a hacer es que nos va a permitir ejecutar un comando de batch. Contamos dentro de la sintaxis de Jenkins con diferentes directivas. En este caso estamos viendo dos directivas, que es el timeout y el retry. Estas directivas lo que nos permiten, bueno, son wrappers, ¿verdad? Estas directivas contienen otras directivas dentro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos en la pantalla podemos observar que tenemos una directiva timeout que en caso de que el proceso que está dentro, ¿verdad? Que es un retry, dure más de 3 minutos, entonces él va a fallar la tarea y devolver los resultados a Jenkins. Dentro de ese timeout podemos ver que tenemos una directiva retry. Eso quiere decir que el comando, bueno, la llamada al archivo de comandos flaky deploy se va a intentar hacer 5 veces. Si después de 5 veces sigue fallando, entonces va a dar por fallida la tarea y devolver el control a Jenkins.
Ok, normalmente en un pipeline de Jenkins vamos a correr varios pasos, ¿verdad? Normalmente al final de ese recorrido podríamos necesitar hacer otras tareas. Para eso es que tenemos la directiva post. Una vez que ya pasamos por todas las etapas y corrimos todos los pasos de esas etapas, entonces vamos a llegar al post. En el post podemos utilizar diferentes directivas, por ejemplo, always, que siempre lo vamos a ejecutar, success, que esa solo se va a ejecutar en caso de que la tarea se ejecutara de forma exitosa, o failure en caso de que fallara. Unstable, esto es en caso de que, por ejemplo, si estuviéramos corriendo unit tests y de esos unit tests algunos fallaron, pero otros corrieron bien, entonces la tarea estaría unstable. Y change it en caso de que en el repositorio hubiéramos subido algunos cambios. En este caso se correría entraría en esa directiva. Después, Jenkins nos permite ejecutarlo en diferentes environments. Por ejemplo, en este caso podemos ver a la izquierda que la tarea que vamos a correr va a correr en Docker. En ese ambiente lo que él va a hacer es que va a levantar una imagen. En este caso la imagen sería la imagen Node 7 Alpine. Lo que Docker va a hacer es que va a utilizar el plugin de Docker, va a levantar un nuevo contenedor de Docker, va a instalar los archivos que sacó del repositorio en ese ambiente y correr los pasos que tenemos definidos abajo, ¿verdad? En el stage test, por ejemplo. Esta directiva lo que nos dice es dónde y cómo tiene que ejecutar las tareas. Como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? En este caso es para correrse dentro de un contenedor. En este momento solo estamos diciendo cuál es la imagen. También podríamos agregar información sobre qué nodos debería exponer y cualquier otro dato que pudiera modificar la imagen que vamos a levantar, por ejemplo. El agente es un elemento requerido, ¿verdad? El agente es el que realmente va a hacer la ejecución de la tarea y tienes que especificar algunos. Si no necesitas un agente en específico, puedes utilizar la palabra any, que significa que va a utilizar el primer ejecutor que esté disponible. En el momento que un ejecutor esté disponible, dependiendo del tipo, ¿verdad? En el momento que un ejecutor de Docker esté disponible, pues él va a tomar esta tarea y correrla. Después, Docker también nos da la posibilidad de utilizar variables. Estas variables son útiles en caso de que, por ejemplo, necesites hacer autenticación, necesites guardar tokens, necesites guardar información específica para un ambiente, para poder configurar una aplicación para un ambiente en específico. Estas variables pueden ser definidas a nivel global o a nivel de los diferentes stages. De hecho, una puede sobreescribir la otra. Si tienes una variable global y después la vuelves a declarar a nivel de stage, él va a ver el valor que le des en stage y no el valor global. Después, Jenkins nos permite ejecutar pruebas y recoger los resultados de esas pruebas. También nos simplifica muchísimo el proceso de mostrar los resultados de esas pruebas. De ahí que nos ofrece la directiva, bueno, nos ofrece dos directivas. Una sería Archive Artifacts. Esta directiva lo que hace es que nos permite especificar qué tipos de archivos que son producto del proceso de las diferentes tareas de Jenkins. Por ejemplo, si creamos nuevos archivos, en el caso del ejemplo que estamos viendo en pantalla, serían los jar files. Los jar files que fueron compilados los podemos guardar y tenerlos de referencia para pruebas posteriores, o en caso de que, por ejemplo, un unit test fallara, pues poder tener los archivos para poder volverlo a probar. También tenemos la directiva JUnit. Esta directiva lo que hace es que nos permite leer
reportes de tipo XML para los unit tests. Estos tienen que estar en el JUnit style. Sin embargo, si por alguna razón nosotros tenemos un proceso que los resultados no los genera en este estilo, Jenkins cuenta con muchos plugins que nos permiten también transformar esas salidas en un formato JUnit XML para que podamos trabajarlo junto con la directiva JUnit. Ahora bien, como ya hemos hablado ahora, tenemos la directiva POST. Esta directiva siempre se ejecuta al final y tenemos varias formas de modificar cuál fue de agregar código específico para cada uno de los resultados. Una de las funcionalidades que resulta bastante útil es, por ejemplo, la de notificaciones. Jenkins nos ofrece diferentes formas de notificar. Entre ellas están la notificación por email y la notificación por Slack, por ejemplo, que son los dos tipos que estamos viendo al lado derecho. También existen otros tipos de notificaciones y diferentes plugins que nos permiten ejecutar tareas específicas una vez que el proceso termina. Y dependiendo del resultado, ¿verdad? Si esto fue exitoso o si el resultado fue fallido. Ok, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de un proceso en Jenkins. Un segundo. Ok, previamente lo que hice fue que creé un pequeño contenedor en Docker que tiene ya el ambiente de Java corriendo, y en este ya descargamos e instalamos Jenkins. Algo interesante de Jenkins en este caso estamos utilizando Jenkins en un contenedor de Docker, y al mismo tiempo lo que vamos a hacer es que vamos a decirle a Jenkins que nos levante otro contenedor y que corra las pruebas dentro de ese contenedor. Para esto lo que hicimos fue que ligamos el contenedor a la máquina real para que en lugar de crear una máquina, otra instancia de Docker adentro, simplemente va a crear una instancia en la máquina real. Como podemos ver, digamos, ya una vez que instalamos el Jenkins, la primera vez que lo accedemos, nosotros lo configuramos para que corra en el puerto 8080. Una vez que lo accedemos, lo primero que nos va a pedir es el administrator password. Este password va a ser agregado de forma automática por el instalador de Jenkins y va a quedar guardado en la raíz de Jenkins, en el Jenkins Home, en una carpeta llamada Secrets. Ahí vamos a encontrar un archivo llamado Initial Admin Password, y lo que tenemos que hacer es copiar el contenido. Aquí, bueno, ya estoy viendo eso. Bueno, para obtener eso, nos metemos al host, ¿verdad? Al servidor donde tenemos instalado Jenkins, y copiamos el contenido de ese archivo. El archivo es el mismo que podemos ver aquí, ¿verdad? Se encuentra en el... bueno, lo estamos corriendo en CentOS, ¿verdad? Entonces, estaría en la carpeta var, Jenkins Home, Secrets, Initial Admin Password. Una vez que introducimos el password, le damos continuar, e inmediatamente nos va a llevar a la página para configurar los usuarios. Bueno, disculpen. Primero tenemos que instalar los plugins. Por default, Jenkins no tiene ningún plugin instalado. Dependiendo del proyecto, podríamos elegir instalar solo los plugins que necesitamos, o en caso de que estaremos explorando, pues perfectamente podemos utilizar los plugins sugeridos, que son los más utilizados. En este caso, bueno, Jenkins empieza a hacer la instalación de los plugins.
Bueno, como ya hemos dicho, ¿verdad? Jenkins tiene un API que nos permite hacer todo este proceso que estamos haciendo en este momento a través de la herramienta. Lo podemos hacer también a través del API, es un API RESTful. Sin embargo, también nos ofrece una pequeña librería que es para hacer las llamadas desde consola, para hacerlo más fácil. Y tanto la instalación de los plugins, la creación de los usuarios y la creación de los jobs puede ser hechos a través de este API RESTful. Diego, ¿yo puedo ir a instalar plugins, algún plugin que se me haya olvidado, lo puedo instalar después? Sí, claro, en cualquier momento. Por ejemplo, ahora tienes una nueva tarea, tal vez se decidió que parte del proceso de deployment o de pruebas tiene que haber notificaciones, por ejemplo, a un correo electrónico. Entonces puedes instalar el plugin de email, ¿verdad? Y eso te posibilita notificar. O si necesitas hacer alguna integración con Jira, por ejemplo, pues instalas el plugin de Jira y te permite utilizar esa funcionalidad. Uno muy utilizado también es, por ejemplo, el multijob. Este plugin lo que nos permite es crear una tarea que a su vez va a llamar otras tareas que ya están configuradas. Entonces, hay una gran variedad y de hecho tenemos plugins para un sinfín de funcionalidades. Pueden ser convertir datos, pueden ser hacer diferentes tipos de pruebas. Hay una gran variedad. O sea, si tenemos algún proyecto y alguna tarea, pues vale la pena dar una revisada en los plugins, a ver si hay alguno que realice la tarea que nosotros queremos hacer. Entonces, bueno, estamos en la parte de crear el primer usuario. En este caso sería un usuario administrador. Uno de los plugins, por ejemplo, es el plugin de LDAP. Si nuestra organización cuenta con un servidor de LDAP y los usuarios están configurados en ese servidor, perfectamente lo podemos linkear con LDAP para que los diferentes usuarios puedan acceder a Jenkins. Al mismo tiempo, también ofrece funcionalidad para asignar permisos a esos usuarios y controlar el nivel de acceso que cada usuario tiene. Entonces, ya una vez que configuramos el usuario inicial, pues ya podemos empezar a configurar las tareas en Jenkins. En este caso vamos a estar utilizando el OpenBlueOcean. Esto es un plugin que se creó, bueno, la gente que diseñó Jenkins decidió crear una interfaz un poco más intuitiva, más orientada a lo que es el usuario. Entonces, bueno, vamos a crear un nuevo pipeline utilizando esta interfaz. En este caso, pues bueno, los archivos yo los tengo en un repositorio de GitHub, entonces vamos a utilizar GitHub. En este caso, para que Jenkins sea capaz de conectarse con GitHub sin problemas, nos pide tener un access key. En caso de que no tengamos uno creado, te podemos perfectamente entrar aquí y él nos va a permitir crear uno nuevo, generarlo y utilizar ese que ya generamos, ¿no? Entonces, bueno, voy a generar un nuevo. Igualmente, ¿verdad? GitHub nos ofrece la posibilidad de controlar qué tanto acceso queremos dar. Ok, ya generamos el token. Ahora volvemos a Jenkins. Y nos conectamos. Ok. Como habíamos dicho, ¿verdad? En el branch de nuestra aplicación
en el root tenemos un archivo llamado Jenkins file, que es el que contiene las tareas que vamos a ejecutar. Démosle un vistazo un momento a ese archivo para ver qué es lo que qué prueba vamos a realizar. Ok, esta es la tarea que vamos a configurar. Este archivo se encuentra en el root del repositorio. Lo que le estamos diciendo es que, bueno, vamos a levantar las pruebas y las diferentes etapas que vamos a correr, las vamos a hacer dentro de un contenedor de Docker. Vamos a utilizar esta imagen, el Alpine 6. Entre los argumentos que le estamos pasando, ¿verdad? Le estamos diciendo que va a correr, que vamos a exponer el puerto 3000. La aplicación va a correr una parte en el puerto 3000 y otra también estamos exponiendo el puerto 5000, que lo vamos a requerir para los elementos de nuestra prueba. En este caso hemos definido varias etapas, ¿verdad? Entre esas tenemos la etapa de build. En esta etapa, bueno, en este caso es un ejemplo bastante sencillo. Estas etapas se pueden adaptar a cada uno de los proyectos, ¿verdad? En este caso es un proyecto creado utilizando Node, entonces por eso estamos corriendo el npm install, ¿verdad? Esta sería nuestra etapa de build. Después tenemos un script que va a realizar las pruebas, de ahí que estamos utilizando el sh para correr ese script de pruebas. Esa sería nuestra etapa de pruebas. Después tenemos la etapa de deployment a development. Aquí tenemos otra directiva que nos resulta práctico cuando estamos trabajando con varios branch. En este caso tenemos 3 diferentes branches. Uno es development, otro es producción, development, producción y otra sería el master. En este caso estamos diciendo que esta etapa solo se va a ejecutar en caso de que el branch sea development. Igualmente tenemos otra etapa que solo se va a ejecutar en caso de que el branch fuera producción. Y para cada una, pues hacemos describimos cuáles son los pasos que queremos ejecutar. En este caso estamos corriendo diferentes scripts para hacer el deployment de la aplicación. Entonces, bueno, continuamos con la configuración de la tarea. Nos permite buscar dentro de los branches de GitHub y le damos crear el pipeline. Como podemos observar, este proyecto en específico tenía 3 diferentes branches, uno de producción, otro de master y otro de development. Él automáticamente detecta estos branches y utiliza para los 3 la misma configuración que está en el root. La diferencia la vamos a ver a la hora de ejecutar las diferentes etapas. Como tenemos algunas etapas que solo fueron hechas para ciertos branches, esas etapas se van a ejecutar de manera diferente en cada uno de los branches. En este caso creo que tengo... Sí, estoy compartiendo el mismo puerto en todas. Vamos a dejar que termine una de las etapas, que es la que tiene el puerto ocupado, y después volvemos a correr la etapa, debido a que estoy utilizando el mismo puerto para las 3, pero una vez que corre el último, podemos verlo correr y ya va a liberar el puerto, las 3. En este momento son 3 imágenes que están corriendo al mismo tiempo, 3 contenedores, y los 3 contenedores están utilizando el mismo puerto, entonces solo uno lo puede correr a la vez. Podemos ver la ejecución. En este caso, aquí podemos ir viendo el progreso de nuestras tareas. En este caso, bueno, él hace el pull, ¿verdad? Él obtiene, levanta la imagen, trae la imagen, la levanta.
Aquí podemos ver el proceso mediante el cual se trae el repositorio. Y ya aquí estamos ejecutando las tareas propiamente dichas, digamos, en este caso el npm install. En este momento él está instalando las dependencias de la aplicación. Una vez que termine, entonces ya continúa ejecutando el resto de las tareas. En este momento esas tareas o esos steps están configurados para correrse de manera secuencial. Toma un par de minutillos. Es importante decir que en el desarrollo de un proyecto no es una buena práctica tener pequeñas configuraciones que se corren a través de la línea de comandos. Era muy común en el pasado tener que, por ejemplo, para instalar una aplicación, para hacer una prueba, que alguna persona tuviera que subirlo, ¿verdad? Que manualmente copiaba los archivos, los pasaba al servidor, manualmente empezaba a correr comandos, línea de comandos, hacía la compilación del proceso, e iba haciendo todos los pasos manualmente. Tal vez estaban documentados en algún lugar, pero a final de cuentas era una tarea que se hacía manualmente. Eso es muy propenso a errores, es muy propenso a que una persona un día lo haga de una forma y otra persona lo haga de una forma diferente después. La idea es poder tener estos pasos automatizados de una forma que se reproduzca, o sea, lo podamos reproducir siempre de la misma manera. De la misma manera y que lo podamos repetir sin problemas, obteniendo siempre los mismos resultados. De ahí que es muy importante empezar a automatizar cualquier pequeña tarea que se requiera en el proceso de pruebas o en el proceso de deployment. Es importante empezar a automatizarlo. De ahí que Jenkins nos resulte una herramienta bastante importante a la hora de realizar esta automatización. Sigue instalando. También recordemos que como parte del desarrollo de un proyecto siempre es importante ir viendo ver cuáles son los blockers que tenemos, y muchas veces esos blockers están relacionados con configuraciones, con procesos que se tienen que correr de manera manual y que perfectamente podemos echar mano de diferentes herramientas para empezar a eliminarlo, ¿verdad? Empezar a evitar que otras personas tengan el mismo problema. De ahí que tenemos otras herramientas como por ejemplo Puppet o Background, que nos permite crear ambientes para evitar este tipo de situaciones. Ok, aquí como podemos ver ya terminó la ejecución del proceso, ¿verdad? Como habíamos dicho, la primera etapa es la etapa de build. En esta etapa vimos que lo que se está haciendo es un npm install en el caso de este proyecto. Después tenemos una etapa de test. Ahí lo que teníamos son unos scripts de JavaScript que estaban corriendo pruebas sobre la aplicación que estábamos creando. Ahora bien, estamos diciendo que este branch es el branch master. Por ser el branch master, en nuestra configuración, nosotros teníamos que no iba a ocurrir ni esta etapa ni esta otra etapa. De ahí que él finaliza en este punto y sale. Entonces ya esta ejecución terminó. Ahora vamos a correr alguna de las otras branches que tenemos. Esta vez ya el puerto quedó libre, entonces no va a haber problema. Ese problema de los puertos se puede manejar también con las configuraciones que ofrece Jenkins para los diferentes ambientes. En este caso no lo utilicé, pero creo que ese es el siguiente paso. Y veamos cómo ejecuta la tarea. Igualmente, él va a levantar bueno, lo primero que hace es traerse la imagen de Docker. La imagen de Docker, el 6 Alpine. Después de eso, entonces va a traerse el repositorio de GitHub. Y una vez que esté listo, pues igualmente va a correr la instalación de los paquetes de Node. En este momento, bueno, como podemos ver, la herramienta nos permite ver gráficamente
cuál es el estado de la ejecución que estamos realizando. En este momento estamos viendo el build. A medida que los pasos se vayan ejecutando, él va a ir siguiendo a las diferentes etapas. Si tienen alguna pregunta de momento, con mucho gusto. En cada etapa se va mostrando en consola, se puede ir viendo en consola que va mostrando de cada una de las etapas. Dame un toquecito para ver si puedo subir el volumen al tele. ¿La podrías repetir? Y yo se la digo a Luis Diego. Sí, decía que si en cada etapa o digamos en cada uno de estos procesos se puede ver detalle de lo que se va mostrando en consola o de lo que va tirando la consola. Que si en cada etapa se puede ver el detalle en consola, el proceso, digamos. Sí, en este caso, bueno, el detalle es bastante pequeño porque nuestra aplicación no tiene tantos elementos. Pero, por ejemplo, en este caso se han ejecutado 3 elementos, ¿verdad? Y en cada uno podemos ver la salida en consola de Jenkins. Okay. Eso nos ayuda muchísimo a la hora de resolver problemas, ¿verdad? Pero perdona, Luis, ¿en qué versión de Jenkins las directivas que hablamos anteriormente, ¿verdad? Entre esas el archive nos permite guardar por ejemplo, si estamos utilizando diferentes tipos de pruebas, pruebas pueden ser unit test, por ejemplo, estamos trabajando con PHP, puede ser PHP units. Estas nos van a tirar los resultados a un archivo y Jenkins a través del JUnit nos va a permitir desplegarlo aquí. O sea, vamos a poder ver las diferentes pruebas que se corrieron y cuáles fueron las que fallaron. En algunos proyectos en los que he trabajado, por ejemplo, junto a las pruebas de unit test, tenemos tal vez pruebas del API a través de Postman. Entonces, el resultado de Postman se puede procesar y convertirlo al formato de JUnit, y igualmente Jenkins nos podría mostrar cuáles de esas llamadas, por ejemplo, en Postman fallaron. Entonces, resulta muy práctico a la hora de saber por qué una de las ejecuciones no fue exitosa y corregirla, ¿verdad? Y hacer las modificaciones. ¿Cuál versión de Jenkins estás utilizando? Dame un segundo, ya te digo. De hecho, bueno, lo que puede resultarles un poco diferente es la interfase. En realidad es el mismo Jenkins, pero tiene un plugin que se llama Blue Ocean, que es la que nos da esta interfase. Incluso, déjame ver si lo podemos devolver a... Creo, si no me equivoco, cuando estaba iniciando lo de crear el usuario y todo eso, decía como 2.6 o algo así, pero no me acuerdo. Sí, de hecho... ¿Y ese plugin está disponible para versiones anteriores? De esta interfaz, que no es parecida a la interfaz clásica que teníamos. Esta es la interfaz que normalmente conocemos. Vamos a ver. ¿Cuál era la pregunta que mencionaron hace poquito? Que si ese plugin está disponible para versiones anteriores de Jenkins. Esto es más o menos un poco más parecido a la ejecución clásica. Lo que cambia es el plugin de Blue Ocean, que está más orientado a mejorar la interfase. Les puedo decir después cuál es la versión. Tengo que meterme un toquecillo al servidor para ver cuál fue la que instalé al final. Que si esa versión de ese plugin está disponible para todas las versiones de Jenkins o anteriores. Sí, digamos, este plugin ya lleva un ratillo dando vueltas por ahí. Está disponible y es compatible para la mayoría de las versiones. Bueno, en este momento no tengo a mano a partir de qué versión es compatible, pero las mismas configuraciones que estamos utilizando aquí, él a final de cuentas las traduce a bueno, por ejemplo, Jenkins
La forma en que guarda los jobs es creando una carpeta en el root de la aplicación, y en esa carpeta crea una carpeta por cada uno de los jobs. Por ejemplo, en este caso tenemos Building a Multi-Branch Pipeline Project. Eso sería una carpeta que va a estar, y dentro de esa carpeta hay un archivo XML con la configuración. A pesar de que estamos usando el plugin de Blue Ocean, a final de cuentas, la configuración en XML sigue siendo la misma. Ok, como podemos ver, ya en este caso tenemos el branch es Development. El branch ya pasó por la etapa de Build, la etapa de Test, y estamos por la etapa de Delivery for Development. Eso porque lo configuramos que en este caso sí entraría. Bueno, una de las partes de la prueba que estamos haciendo es que estamos corriendo la aplicación dentro de la tarea y nos permite interactuar con ella. Esta es una prueba bastante sencilla, solo es un botón que dice producir. Una vez que lo seleccionamos, podemos recoger el input y continuar a la siguiente etapa. La siguiente etapa no entramos porque está destinada solo para producción y la tarea termina de manera exitosa. Y prácticamente lo mismo sería para el branch de producción. Una de las ventajas es que Jenkins es muy flexible en cuanto a la creación de tareas. Nos permite adaptar nuestros steps, nuestros stages a cualquier aplicación. Incluso, por ejemplo, si necesitas copiar los archivos a diferentes servidores una vez que ya fueron configurados, perfectamente puedes crear conexiones y dejar que Jenkins haga la copia. De ahí es donde radica la utilidad de Jenkins, que se adapta casi a cualquier proyecto y es muy flexible. Y bueno, en general esas serían las principales funcionalidades que Jenkins nos ofrece. Es bastante sencillo de configurar. Ya para proyectos en específico, pues bueno, ya hay que sentarse un poquito a revisar los scripts, pero si normalmente ya lo has venido haciendo, ¿verdad? Si ya tienes un servidor en Linux y ya lo has venido haciendo de manera manual, pues te va a resultar muy fácil saber cuáles son los comandos que necesitas, y simplemente sería cuestión de sentarse a colocarlo dentro de los diferentes stages y crear los steps que resulten más convenientes para la organización. Una de las ventajas es que al quedar en un archivo, a medida que el producto o el proyecto va evolucionando, también puedes irlo modificando, y Jenkins, cada vez que lo modifique, se lo va a detectar y va a actualizarse con base en lo que hayas puesto en el Jenkins file. También se puede hacer de la manera clásica, ¿verdad? Puedes crear un nuevo proyecto, agregar solo el script manualmente y dejarlo allí, pero este proceso de agregar el archivo al root del proyecto resulta una mejor práctica porque te permite compartir esos cambios con otros desarrolladores, revisarlo en conjunto y hacerlo accesible a que todos lo puedan modificar. Claro, está siempre revisándose y demás, ¿verdad? Si tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto. Después de que cualquier pregunta por el chat, por el problema de audio. Ah, claro. Sí, la idea de empezar a meternos un poquito más con Jenkins es que podamos hacer sugerencias cada vez que encontremos algún proceso que nos retrasa, que nos consume tiempo, y si lo podemos resolver a través de una herramienta como Jenkins, pues es bueno irlo sugiriendo, ir quitando esos blockers y haciendo más fluido la interacción. Sí. Bueno, eso es lo que les traía para mostrarles hoy. Cualquier pregunta o si después tienen alguna duda, pues con muchísimo gusto estamos para servirles. Este sería mi correo, cordero@weargap.com, si tienen alguna pregunta después. Y bueno, muchísimas gracias por atender a la charla de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Bye. chao. Gracias. Luis, ¿estás por ahí? La grabaron, ¿verdad? La van a poner en el portal. Sí, la grabamos. Ajá, Ok, gracias. con gusto. Chao.